muy específicos de por qué considero yo el trabajo articulado con el sector identificador en Bogotá se vuelve muy importante para los próximos 4 años. Y esa justificación es la que, en primer lugar, motiva buena parte de la propuesta que nosotros estamos haciendo a todos los habitantes de Bogotá a través de un movimiento significativo de ciudadanos que se llama Con Toda por Bogotá, en donde lo que nosotros queremos, como seguramente lo han podido escuchar ustedes en algunos escenarios, es proponer una nueva fórmula de gobernar, ¿sí? En donde quisiéramos que pudiéramos gobernar basados en evidencia y en lograr reconocer que esa evidencia, de una u otra forma, es la mejor alternativa para estar respondiendo a las necesidades que se observan por parte de los habitantes de Bogotá de forma concreta. Nosotros creemos que ya ayer 6 meses cumplidos en este proceso de escuchar y de reconocer las realidades de los habitantes de Bogotá y de estudiar a profundidad lo que sucede en la ciudad a partir de las estadísticas nos confirma que hay una desalineación entre los determinantes de la política pública a nivel distrital y verdaderamente las necesidades que tienen los habitantes de Bogotá, sí considerados estos como todos nosotros como hogares, pero también como empresas, también como miembros de la sociedad civil y algo que me parece muy importante y es el sector académico que muchas veces pierde una voz muy importante en la estructuración de políticas públicas en la ciudad. Nosotros, en el movimiento Con Toda por Bogotá, como ustedes lo acaban de escuchar, queremos escuchar. Por eso, aprovechando mi experiencia en el DANE, queremos utilizar las estadísticas, pero al mismo tiempo la conversación o el diálogo con los habitantes de Bogotá para que podamos encontrar unas soluciones muy puntuales a problemáticas que enfrenta la ciudad en 3 dimensiones fundamentales. Pero para hacer eso nosotros queremos, antes de cualquier propuesta, reconocer cuál es la esencia de lo que queremos proponer, que estamos proponiendo a los habitantes de Bogotá. En primer lugar, queremos ofrecer un liderazgo técnico, queremos ofrecer, entre algunas alternativas como ustedes lo ven, la capacidad de construir sobre propuestas concretas, pero al mismo tiempo dejar de lado este entorno polarizante que estamos viendo como sociedad, en donde gobernamos o tomamos decisiones por prejuicios y no necesariamente por propósitos. Entonces nosotros queremos hacer un planteamiento de gobierno por propósitos, en donde en ese propósito logremos que Bogotá pueda generar más riqueza y a partir de esa mayor capacidad de riqueza permitir un mejor bienestar para todos los habitantes que residen en ella. Y para aterrizar esos valores, esos principios, en donde en esencia lo que nosotros queremos es responder, trabajar para responder a las necesidades de la ciudad. A lo largo de todos los análisis que hicimos para preparar nuestro programa de gobierno, pero así como también lo ratificamos con las conversaciones que tuvimos con los habitantes de Bogotá en más de 280 escenarios y de forma espontánea y en 16 de hechos de forma estructurada en un escenario similar a este, donde contrario a hablar, yo estaba escuchando las necesidades de los habitantes de Bogotá. Sabemos que son 3 los elementos críticos que preocupan a los habitantes de Bogotá y sobre todo al sector empresarial. El primero de ellos es la seguridad, en donde en ese escenario de seguridad está claro que en Bogotá necesitamos recuperar la autoridad, pero una autoridad basada en el principio de legitimidad, donde podamos
reconciliar a los jóvenes y a la policía. Entonces son ellos los que en este momento descalifican completamente la legitimidad o el sentido de autoridad de la policía, y entonces requerimos que ese sentimiento pues, quede atrás y podamos garantizar que reconozcamos todos a la policía como una fuente de aporte a la generación del sentimiento de seguridad en la ciudad, sin acudir a la justicia por propias manos, que una de las preocupaciones más importantes en Bogotá es que el 54% de las personas considera que es razonable hacer justicia por sus propias manos. Y ese elemento de seguridad para nosotros, basado en el principio de reconciliación, pero también en un escenario de efectividad, de hacer más con lo mismo, hacer mejor las cosas, reentrenar la fuerza policial, sacar de labores administrativas a la fuerza policial, ponerlos a disposición de nuestro proyecto Transmilenio Zona Segura para que la movilidad también sea un entorno seguro, pues es una oportunidad para traer también en ese orden de prioridades la preocupación que tienen los habitantes de Bogotá por la movilidad, en donde la movilidad tiene sí o sí un impacto fundamental en este escenario sobre los desarrollos urbanísticos y de edificabilidad de la ciudad. No podemos pensar el desarrollo de la ciudad ajeno a las perspectivas de desarrollo en términos de movilidad, y es algo que vamos a reflexionar más adelante. Y finalmente, lo que creo yo que nos une también en la cotidianidad es que no importa cuál sea nuestra posición en la distribución de ingresos, la inflación y la nueva forma como se reactiva la economía después de la pandemia nos tiene a todos en una situación en donde los ingresos no son suficientes para consumir, por ejemplo, la canasta que nosotros teníamos en el año 2019. Eso en Bogotá se manifiesta con unas cifras históricas de pobreza que también están asociadas a dos fenómenos que deben ser abordados también dentro de la dinámica del sector identificado en Bogotá, que son los problemas de pobreza oculta y de déficit habitacional, que ya mencionaba en su presentación. Antes de entrar en detalle de las propuestas, a sabiendas de que nuestro conversatorio está muy asociado con el sector constructor, cuáles son las perspectivas que tenemos nosotros en nuestra agenda de gobierno en el sector constructor, lo que nosotros queremos que ustedes vean desde la perspectiva social y económica cuál es el principal objetivo de nuestra propuesta. El principal objetivo de nuestra propuesta, en la medida en que no somos un movimiento político, somos un movimiento ciudadano, y bajo nuestro principio de querer ejercer liderazgo técnico, lo que hoy sí requiere y que está a nuestro alcance, que es nuestra expresión decisiva de lo que queremos hacer, queremos resolver en Bogotá, es lograr que Bogotá sea un contrapeso económico para el contexto que estamos viendo de la economía colombiana. Como ustedes saben, la economía colombiana se ha reactivado mucho más rápido de la cuenta. Si hubiéramos superado la pandemia con la misma tendencia a largo plazo, que es esta línea amarilla, pues estaríamos generando por cada 100 pesos del cuarto trimestre del 2019, estaríamos generando aproximadamente 108 pesos en el primer trimestre del 2023. Los datos se actualizan hasta la próxima semana con la publicación de DANE, pero Colombia en el primer trimestre del 2023 logró producir en vez de 108 pesos, 112 pesos, es decir, una recuperación más acelerada de lo que esperábamos que sucediera si siguiésemos nuestras tendencias de largo plazo, pero con un problema importante para el sector constructor y edificador aquí presente, y es que la inversión, que es donde nos encontramos nosotros, en el aporte significativo para la economía, mientras entre 2015 y 2019 crecía una tasa anual promedio del 0,5%, pues entre 2019 y 2022 la inversión, contrario a crecer anualmente, se encontraba
a una tasa del menos 0,24%, más profunda en el primer trimestre del 2023 del menos 0,4%. Es decir, la economía creció a punta de gasto de consumo. Y este crecimiento del gasto de consumo, que es casi más de 2 veces del promedio histórico, pues le dio un codazo a la inversión y no le permitió a la economía crecer a partir de esa formación de capital fijo. Evidencias. Aquí estamos comparando todas las barras de forma equivalente. No hay ningún engaño estadístico serio que se estacionalizado. Si hubiéramos seguido la tendencia a largo plazo del consumo con la recuperación de la pandemia, estaríamos consumiendo casi 15 billones de pesos menos al trimestre en la economía colombiana, y eso es lo que nos tiene o nos tuvo recalentados durante una buena parte del primer semestre de este año por culpa de los excesos de gastos de recreación y cultura, los excesos de gasto en prendas de vestir calzado, los excesos de gastos en comunicaciones. Es decir, el proceso de recuperación de la pandemia nos sesgó nuestras decisiones entre consumo e inversión al consumo, al gasto, y en particular a gastos que estuvieron asociados al esparcimiento o un poco a recobrar la salud mental por parte de los habitantes del país, una tendencia que se ve en todas las economías. Y lo preocupante de todo eso es que a título de salto tenemos que, si bien la economía colombiana recuperó su tasa de ahorro entre 2019 y 2022 como un peso del PIB, la recuperó de forma distinta. Y es el gran desafío de por qué nosotros necesitamos trabajar de la mano con el sector productivo y sobre todo con un sector clave para la inversión como es el sector edificador. Imaginemos, como estos son pesos porcentuales del PIB, imaginemos que esto es una alcancía que tiene 16 monedas en 2019 y en 2022 quedó solamente con 15 monedas. Recuperó casi todas las monedas después de haber visto solo 13 en el año 2021. Pero cuando repartimos las monedas entre los actores claves de la economía, en 2019 las empresas tenían aproximadamente 10 monedas y los hogares 6. En 2022, ¿qué significaba? ¿Por qué tenemos 16 si esto suma casi 16? Porque el gobierno nos estaba sacando por debajo de la alcancía una moneda al año por el déficit que teníamos que financiar de su exceso de gasto. Aquí en 2022, esas 15 monedas, los hogares en vez de tener 6, solo tienen 2. Significa que la capacidad de compra de los hogares de elementos asociados con la inversión está más que dividida por la mitad frente a 2019. Eso significa que la disposición de los hogares a adquirir bienes de inversión, en este caso, bienes residenciales, pues está reducida prácticamente a la mitad desde el punto de vista de los indicadores estructurales de la economía. Y lo preocupante es que mientras las empresas tenían 10 monedas en 2019, en 2022 terminaron con 16 monedas. Es decir, buena parte de los recursos de la economía están en el ahorro de las empresas, que difícilmente se va a convertir en inversión por la incertidumbre, por la tasa de interés, por la tasa de cambio y por los componentes de costos que nosotros estamos observando. Aquí lo ven ustedes, el sector vivienda, desde el punto de vista de inversión o de formación bruta de capital fijo. Todos estos números son comparables sin necesidad de ajustes por inflación ni el tiempo, porque así es a la gráfica. 10 billones de pesos de inversión en vivienda en el primer trimestre de 2021. Cifras similares a las que teníamos en 2016, en donde todavía no estamos llegando a niveles similares a los que pudimos ver entre 2017 y 2018. Es decir, la inversión en vivienda en la economía colombiana no ha podido recuperarse después de la pandemia, a pesar de las dinámicas tan importantes que ha mostrado el sector edificador. Y acá ustedes lo ven, esta altura
todavía está por debajo de toda esta zona, que fue uno de los principales periodos de expansión del sector vivienda en el país. Causa, tasa de interés. Miren que todavía seguimos teniendo tasas de interés, en ese caso de intervención de política monetaria similares a las que teníamos en el 99, la usura todavía sigue en máximos históricos, la cartera con un decrecimiento muy importante, no más la cartera hipotecaria en términos reales, en junio del 2023 se contrae al 1.6%, es decir, tenemos un escenario supremamente estresante para la inversión en vivienda, en el sentido en el que los hogares, que son los que compran vivienda, tienen menos monedas de la honra de la alcancía. El sector vivienda, en términos de inversión, no ha recuperado niveles previos a la pandemia. La tasa de interés que afecta las decisiones de inversión del sector constructor y endeudamiento de los hogares está por máximos históricos, y adicionalmente el sistema financiero ha visto corregir su cartera de forma significativa, sobre todo la cartera hipotecaria, en mínimos históricos desde 2013. Miren que la línea roja es el crecimiento anual real de la cartera hipotecaria, pues solo está negativos desde los últimos 10 años. Es decir, veíamos ver la cartera hipotecaria creciendo, siempre a niveles superiores al 9% promedio, y ahora una contracción muy fuerte. Eso significa que sí o sí debemos trabajar bajo el esquema de contrapesos por parte de Bogotá en relación con la economía colombiana. El entorno inflacionario, que también afecta las decisiones de inversión del sector constructor, pues ya en ese momento lo preocupante es que el país lo que tiene es inflación de costos. ¿Sí? Ya pudo reducir significativamente su inflación de demanda, y es una reflexión supremamente clave, porque sobre la inflación de costos las decisiones de política pública sí pueden tener efectos. Miren, la línea azul es la forma como crece anualmente la cantidad de plata campante y sonante que circula en la economía, el efectivo, las cuentas de ahorro y los CDTs, etc., del Banco de la República. Sí, en pandemia tuvimos el crecimiento de esa plata más acelerado, porque tocaba inyectar liquidez a la economía para la reactivación. Tuvimos un 2022 en el que la inflación monetaria, llamémoslo así, o el crecimiento del efectivo en la economía iba más rápido que el de los precios. Es decir, una gran inflación de demanda, pero miren cómo las tasas de interés al alza llevaron a que el crecimiento del M2 anual en junio de 2023 fuera del 8.45%, mientras que el de la inflación fue del 12.3%. Es decir, aquí tenemos un problema de costos, y también necesitamos que la política pública, en este caso, lo que esté al alcance de la actuación distrital, que nuestra oferta, pueda resolver esos temas. Escenarios que el Banco de la República actualizó hace 5 días, pues vemos que el crecimiento de la economía se espera que sea del 0,9% en 2023, 1% en 2024, tasas de desempleo que no ajustan, incluso las de las 3 principales ciudades, sin ninguna corrección a la baja, con un escenario de tasas de interés de política pública monetaria estresantes, es decir, no podemos ver una reducción acelerada de la tasa de interés, donde solamente se espera que en 2023 prácticamente la tasa de interés que empieza hasta final de año, y en 2024 apenas se reduzca al 9.6%, que junto con estos dos puntos pues nos dan seguramente una tasa de interés de intervención que pueda estar bastante similar a la que nosotros estamos viendo en este momento en comparación con la inflación. ¿Y eso qué implica para nosotros? Lo primero, pues que queremos recuperar el peso de Bogotá dentro de la economía colombiana. Esta es la gráfica que nos muestra cómo Bogotá, en el proceso de recuperación de la pandemia, no ha podido recuperar el peso que venía trayendo antes dentro de la economía colombiana. Bogotá pesaba en promedio 26% del PIB, tuvo máximos del 27%, y nomás en el primer trimestre del 2023 estaba pesando el 24,5%. Nuestra
apuesta en nuestro programa de gobierno es subir la participación al 28%, es decir, que para 2027 Bogotá esté generando 52 billones de pesos de más de valor agregado. Para aquellos que no están familiarizados con esta cifra, eso es similar al valor agregado del sector financiero a nivel nacional. Es decir, es una apuesta agresiva de recuperación del espacio económico de Bogotá que nos permita a la vez recuperar aproximadamente 283.000 empleos. Entonces, esa estrategia, sobre todo para nuestra perspectiva de lo que proyectamos para el plan de ordenamiento territorial desde la perspectiva económica, porque el plan de ordenamiento territorial es una apuesta económica para nosotros, que eso cambia las dinámicas de conversación que queremos sostener con el sector privado, lleva a que Bogotá, contrario a ponerle murallas a Cundinamarca, necesitamos que Bogotá y Cundinamarca tengan un escenario de complementariedades que nos permita rápidamente aprovechar la fortaleza de Bogotá en el sector servicios y la de Cundinamarca en el sector manufacturero. Por eso, todos los desarrollos de infraestructura que nos permitan integrarnos mejor con Cundinamarca, pero también que nos permitan generar un clúster de 5 ciudades que son Bogotá, Tunja, Villavicencio, Ibagué y Neiva, desde la perspectiva logística y encadenamientos económicos, es una de las apuestas más importantes para recuperar el peso de la economía de Bogotá. Recuerden, nuestra apuesta es subir de 24,5 a 28 puntos porcentuales del PIB para estar generando 52 billones de pesos y 283.000 empleos. Entonces, además, necesitamos recuperar la participación que tiene Bogotá dentro de la población ocupada, tanto dentro de las 13 principales ciudades, que es la línea roja, como dentro del total nacional. Eso significa que necesitamos sí o sí trabajar de la mano con sectores que implican una rápida reacción en materia de generación de empleo, y el sector de edificaciones. Ese es uno de esos sectores. Por consiguiente, nuestra apuesta dentro de la agenda de recuperación del peso económico de Bogotá está centrada también alrededor del plan de ordenamiento territorial en su aprovechamiento económico. ¿Y por qué es importante que yo venga a contarles que estoy comprometido con el sector edificador? Porque miren la tendencia histórica de la participación del sector construcción y actividades inmobiliarias. Ustedes saben que hay un encadenamiento casi que perfecto entre construcción y actividades inmobiliarias. Mientras los dos sectores llegaban a pesar casi un quinto de la economía de Bogotá en términos de su Producto Interno Bruto, pues apenas estamos llegando al 14% en la última medición que hicimos en el primer trimestre del 2023. Eso significa que sí o sí debemos buscar la forma en que más ladrillos se instalen en Bogotá y generen encadenamientos importantes en términos de generación de valor agregado para cumplir nuestra meta de 52 billones de pesos de más de PIB y 283.000 empleos. Escenario de costos que solo corrige por el acero por un lado, pero del resto estamos viendo cómo la inflación anual de concreto común en la última medición de mayo del PROCEP está en 20,33% en Bogotá. Eso está aterrizado para Bogotá. Materiales, cemento con inflación del 17,53% y evidentemente el incremento del salario mínimo le pega de forma significativa a la inflación de costos del sector constructor, porque miren que el insumo cuadrilla que pesa el 12,5% de la canasta constructora de Bogotá con una inflación anual del 11,6%, y los servicios de acabados, que también están asociados con mano de obra, con una inflación del 11,89%. Es decir, que la mitad de la estructura de costos de la construcción en Bogotá tiene una inflación anual promedio del 10,11%, pues que en este caso hace prácticamente imposible
el cierre financiero de un nuevo proyecto de construcción en Bogotá en el escenario que nosotros estamos planteando. Y hacia el futuro, pues el censo de edificaciones nos da unas luces preocupantes. Aquí el censo de edificaciones es una Bogotá y Azuacha, en donde tenemos las unidades de vivienda de interés social entre culminadas en proceso y paralizadas, y pues lo que vemos es esa caída drástica de las unidades iniciadas. Lo que implica es que vamos a tener un efecto, recuerden, que se va a correr por el rollover casi 48 meses, que es el ciclo de producción y venta final de unidades de vivienda, en donde, miren, todo lo que se había preparado con la dinámica de la estructura de mi casa ya previa, pues está generando una gran cantidad de unidades en proceso, con incertidumbres de desistimientos y de problemas de liquidez que generan una alerta muy importante para nosotros, y por eso este sector es prioritario dentro de nuestra agenda económica. Algo muy sensible dentro de la vivienda no BIS, pero también vemos cómo las unidades iniciadas de vivienda no BIS presentan una caída tremenda desde el tercer trimestre del 2022, y eso lo que nos permite establecer es que sí necesitamos trabajar fuertemente en una agenda articulada con el sector constructor en diferentes escenarios. Y volvamos entonces con este marco de argumentación de por qué este tema es prioritario dentro de nuestro elemento fundamental de resolución de problemas de Bogotá. Lo primero que nosotros queremos compartirles es nuestro compromiso de reconocer que el plan de ordenamiento territorial debe proyectarse más allá de ser simplemente una apuesta urbanística, sino de ser una promesa de ciudad basada en las dinámicas económicas que genera ese plan de ordenamiento territorial. Sin embargo, nosotros sabemos que el proceso de reglamentación del plan de ordenamiento territorial está en un retraso estructural que está generando unas tensiones recientes sobre apuestas de reglamentación en el cierre de esa administración, y por consiguiente, en términos del marco de actuación genérico para el sector edificador en Bogotá y los impactos que podamos tener sobre la región o el concepto de Bogotá región, está asociado primero, muy en línea con lo que planteaba la presentación de Edwin, que es establecer un plan para destrabar los planes parciales que se encuentran represados en lo que corresponda a la administración. Esto nos trae una respuesta desde el punto de vista de gobernanza, y es la creación no tanto de esa mecánica única que tiene 93 procedimientos, sino de generar una unidad de gestión de participación privada de infraestructura, dependiendo del despacho del alcalde, que sea la encargada de resolver en unos tiempos en los cuales vamos a hacer un compromiso de buenas prácticas, de resolver en unos tiempos establecidos y predeterminados la canasta de trámites que deben desarrollarse para poder lograr la expedición de las resoluciones de planes parciales lo más pronto posible. Y esa unidad de gestión de participación privada en infraestructura lo que busca también es facilitar un escenario formal de diálogo para la reglamentación pendiente o los ajustes a la reglamentación del plan de ordenamiento territorial. Entrando por el desatraso o el destrave de planes parciales con una solución de gobernanza, también queremos expresarles que vamos a apostar por una única modificación excepcional del plan de ordenamiento territorial que queremos compartir con ustedes en este escenario, y es la de los parámetros de cartas urbanísticas. Si queremos aducir que la excepcionalidad de estos parámetros que estaban vigentes hasta 2024 no
se pudo cumplir en el marco de implementación del plan de ordenamiento territorial. Nos comentaba Edwin en la antesala de esta presentación que solo 10 u 11 licencias se han emitido en el marco del nuevo plan de ordenamiento territorial. Eso significa que hay una justificación de facto, pero también de fondo, como lo hemos venido estudiando, para modificar esos parámetros de cargas urbanísticos. Eso es un tema sensible, que lo estamos evaluando jurídicamente, pero todo parece indicar que existe la posibilidad de que vayamos de una forma muy concreta al Consejo Distrital para lograr esta modificación de los parámetros de cargas, para que cuando, una vez hecha la tarea de destrabar todos los planes parciales y empecemos a definir cómo esa labor administrativa entra por una estrategia complementaria que vamos a compartir con ustedes más adelante, veamos redinamizar las iniciaciones tanto de vivienda de interés social como de vivienda de interés más allá de los fines sociales. Ese plan de ordenamiento territorial, con una modificación excepcional de sus cargas urbanísticas, sobre todo en las áreas de renovación urbana, y unos ajustes metodológicos para el concepto de áreas múltiples, donde estamos encontrando unas dificultades, queremos llegar a un proceso de reglamentación en otra tónica. En términos generales, los pilares de nuestro programa de gobierno, que ustedes pueden consultar en nuestra página web al detalle, buscan siempre propiciar escenarios de diálogo entre la administración distrital, el sector privado, la academia y la sociedad civil. Yo creo que aquí, en ese diamante, por ejemplo, vamos a tener que entrar a recomponer el borrador de política de moradores, que seguramente se va a convertir en una política de aquí a octubre, para definir efectivamente la necesidad de incorporar intereses múltiples dentro de la política de moradores que vayan más allá del propietario, al que usufructúa, o al arrendatario en las decisiones que se tomen desde la perspectiva de implementación del plan de ordenamiento territorial. Entonces ahí lo que nosotros queremos es lograr que la reglamentación del POT sea un escenario convergente, ¿sí? No un escenario de imposición de perspectivas, sino de convergencia en cuál es la visión que verdaderamente implementa esa promesa de ciudad del plan de ordenamiento territorial. En donde, para poder establecer un escenario habilitador para esa propuesta que nosotros tenemos de no solo destrabar trámites, sino reglamentar asertivamente el plan de ordenamiento territorial, pues las dinámicas que veíamos particularmente en esta diapositiva del crecimiento de cartera, pues lo que nos lleva es a que tengamos que buscar la forma de sustituir el subsidio Mi Casa Ya, particularmente para Bogotá, y que podamos lograr que alrededor de los subsidios de las cajas de compensación familiar podamos tener un régimen de concurrencia de recursos distritales que van a provenir de una sobregarantía que estamos estructurando con el Fondo Nacional de Garantías, para que el distrito pueda tener recursos financieros, bien sea a través de recursos o de tasas descontadas, que nos permitan cerrar financieramente la posibilidad de que los hogares en situación de pobreza, vulnerabilidad y en la parte baja del segmento de clase media puedan acceder a un subsidio sustituto del subsidio Mi Casa Ya para Bogotá. Y adicionalmente queremos parte de esos recursos de sobregarantía en el Fondo Nacional de Garantías. Queremos que eso nos permita tener un esquema de, llamémoslo así, amortiguación al cierre financiero de algunos proyectos que se desarrollen en la ciudad. Es decir, lo que nosotros queremos es establecer formas en las que Bogotá pueda compensar el exceso de riesgo por la perspectiva de tasa de interés que está viendo el sector identificador en la ciudad,
Y tercero, estamos planteando el diseño de un vehículo que nos permita generar un fondo de compensación de cargas urbanísticas para poder diluir en el tiempo la recepción de los recursos financieros asociados con esas cargas y no someterlos a que sean un pago inicial, porque hoy los cálculos que nosotros planteamos un proyecto de desarrollo que implique un valor de referencia de 5.400 millones de pesos implica tener un pago anticipado por cargas urbanísticas de casi 1.219 millones de pesos, es decir, casi el 20% del pago anticipado por concepto de cargas, algo que va a disminuir por la modificación de los parámetros de cargas, pero que también queremos que este fondo de compensación de cargas nos permita tener claramente un escenario que le dé posibilidades al cierre financiero de proyectos de construcción en la ciudad, porque lo alertante de todas estas cifras es que cuando vamos a ver históricamente el crecimiento anual equivalente en una ventana móvil de 4 años de los despachos de cemento gris para Bogotá, que es la línea roja, pues constantemente desde 2017 hemos tenido crecimientos anuales negativos en promedio. Es decir, en Bogotá desde 2017 en promedio cada vez se están instalando menos ladrillos de los que deberían estar desarrollándose en comparación con tendencias como la de Antioquia, que ustedes ven la línea verde constantemente en positivo, o incluso la de Cundinamarca. Esto nos lleva a aterrizar rápidamente el concepto de región metropolitana. Cuando conversamos tanto con las autoridades como con los candidatos, sobre todo a los municipios de Chía, Zipaquirá, Caquetá, Sopó, pues todos los actores están en una situación crítica en donde dicen ya la infraestructura de servicios públicos no da para más vivienda de interés social en nuestros municipios, ¿sí? Y además se está generando un fenómeno político muy preocupante, y es que los mismos alcaldes, los candidatos a alcaldía dicen tenemos gente viviendo acá, pero que vota en Bogotá. Entonces, la decisión o el accountability o la posibilidad de tener alcaldes que resuelvan los problemas que tienen los habitantes de vivienda de interés social o de no bis en municipios de los alrededores, pues está perdiendo su efectividad precisamente porque todas las personas están precisamente sintiendo que la oferta de bienes públicos en su cotidianidad y en su actividad económica está asociada con Bogotá. Por eso es que nosotros necesitamos rápidamente, desde el punto de vista de infraestructura de servicios públicos y de provisión de agua potable, tener una evolución o un incremento de los hechos regionales del área metropolitana de Bogotá región, que en este momento tenemos hecho regional ambiental y hecho regional de movilidad. Queremos proponer en la implementación de la región un hecho regional de infraestructura de servicios públicos, un poco para saldar la pelea de Bogotá con Soacha y las condiciones específicas que están viviendo algunos municipios de los alrededores de Bogotá, en donde ese elemento nos parece supremamente importante. Y finalmente, lo que nosotros queremos es poder que el sector edificador cuente con las herramientas, más que con las garantías, las herramientas para que este contrapeso que debe actuar Bogotá en comparación con la dinámica económica tan tensa que estamos viendo para el sector edificador en el contexto nacional, pues nos permita que ustedes, que como lo mencionaban en la presentación, pueden estar representando entre el 14 y el 15% entre empleos directos e indirectos de la ocupación en Bogotá, pues puedan incrementar también su peso relativo dentro del marco de incremento del peso relativo o de creación de 283.000 nuevos puestos de trabajo durante nuestra administración, para permitir que Bogotá sea nuevamente el 40% de la población ocupada de las 13 principales ciudades del país. Eso lo que me confirma, para concluir,
es que estamos completamente comprometidos a tener una agenda constructiva y sobre todo una agenda en donde esas realidades sean las que justifiquen los mecanismos que podamos diseñar entre el sector privado, porque no también la academia y la sociedad civil y la administración, para que logremos que el escenario urbanístico de Bogotá en los próximos 4 años, más un escenario de tensiones o de discusiones institucionales, sea un escenario de convergencia, de construcción y sobre todo de generación de riqueza que necesitamos en nuestra ciudad para poder garantizar pues, un elemento ya para despedirme y es cómo vamos a resolver todavía esta deuda histórica que no vamos a lograr resolver con los datos de 2022 en materia de pobreza monetaria en la ciudad. Ustedes pueden ver, no habíamos visto en los últimos 10 años y por información en los análisis de reconstrucción de esas líneas de pobreza, puedo concluir que en los últimos 26 años no habíamos visto una situación en la que para 2021 tuviéramos al 36% prácticamente de la población en situación de pobreza monetaria en Bogotá y al 10% de esa población en situación de pobreza. Entonces, para nosotros el eje de la resolución del problema de pobreza en Bogotá es el eje de reactivación económica, de generación de nuevos puestos de trabajo, sobre todo de que Bogotá sea un territorio mucho más fértil para la inversión y atracción del sector empresarial. Discúlpenme que me pasé un poco del tiempo, pero el objetivo también ahora es poder recibir las preguntas que ustedes tengan de esa presentación. Muchas gracias. De preguntas, entonces por favor siéntanse tranquilos de levantar la mano y comentarios sin costos adicionales. Sí, muchas gracias. Tremenda su presentación, de verdad. A mí me impresionó mucho y quería felicitar. De verdad tiene un contenido muy fuerte, con unos argumentos de fondo que hablan mucho de su política basada en la evidencia. Usted hablaba de la región y cuando habló de la región no habló, y de la modificación del POT no habló de las vías y cómo el POT actual eliminó y contrajo perfiles viales. Y si están pensando en una modificación excepcional del POT, creo que es fundamental que revisen ese elemento, dado lo que habló de la integración económica con la región. Porque este es un POT que trata de mantener la industria en Bogotá, eliminando la malla vial. Bogotá es una ciudad de servicios. Entonces, ahí hay una incongruencia que pues, es interesante que la miren y aquí en el gremio los vamos a apoyar para que, si requieren cualquier detalle técnico sobre eso. Usted hablaba de la integración con los municipios y hablaba del problema de movilidad. Un tema fundamental es el tráfico y el tráfico que generan los municipios, ¿no? Gran parte del problema es que mucha gente se va a vivir a los municipios y los municipios tienen que moverse en vehículo particular. No se mueve en bicicleta, no se mueve en transporte público. Y en la medida en la que se haga una integración de sistemas de transporte público y se usen carriles exclusivos, se va a promover que las personas compartan y al compartir se vuelve mucho más eficiente. Son más comentarios e ideas, pero me parece que no puedo conectar con todo esto. Usted hablaba en seguridad, limpieza. Esta ciudad está sucia, ventanas rotas, están sucias las calles, están grafiteados los muros, están cochinos los canales que el acueducto debería limpiar. Y eso también es limpieza, es seguridad, al igual que la iluminación. Habló de la seguridad en Transmilenio, un tip ahí de los que andamos en bicicleta, iluminación y seguridad en los corredores de bicicleta. Muchas personas usan unos corredores muy fuertes, la Alameda del Porvenir, la Alameda que baja por todo el canal hacia el Juan Amarillo, toda la población de Suba, mucha, se sube pedaleando y le da miedo pedalear después de las 7 de la noche. Si usted está bien iluminado y con presencia de policía,
se le mejora su seguridad también. Pensando en recreación, hay una gran oportunidad de generar un parque en la zona, zona ambiental del río Bogotá. Ese suelo es baratísimo, con la reglamentación, un ajuste a la reglamentación que se está haciendo de los derechos de construcción en grandes servicios metropolitanos. Se puede adquirir ese suelo muy fácil, el distrito también lo puede adquirir, es muy barato, es fácil de adecuar, rápido, no hay ejecución más rápida que los parques y generan un cambio significativo en la ciudad. Y en Lagos de Otorca, el Parque Metropolitano Regional, tiene un mecanismo también para implementar ahí un parque muy rápidamente, que también, si quieren, desde luego se los puedo explicar. No, básicamente, bueno, y un mensaje muy fuerte, candidato, y es: nosotros no solo generamos empleo, nosotros hacemos ciudad formal. La informalidad en los 80 eran los barrios de desarrollo informal. La informalidad de hoy son las placas, los terceros, cuartos, quintos y sextos pisos que se construyen en esos barrios de origen informal y alquilan piezas de 300.000, 400.000 pesos al mes. Cuesta lo mismo que la hipoteca que paga alguien en una vivienda de interés social. Y esos son trampas de pobreza. No tienen acceso al transporte público, a equipamientos, a educación, a espacio público, absolutamente nada. Lo que nosotros hacemos es generar trampolines de prosperidad, y esa es la ciudad formal. Y también podemos apoyarlo mucho en cómo generamos más trampolines de prosperidad y menos trampas de pobreza con piezas en los barrios de desarrollo informal. Bueno, yo creo que ahí hay una cantidad de ideas en las que pues, estamos completamente alineados. Yo creo que el tema fundamental que está pasando con la infraestructura de movilidad, sobre todo hacia el norte, que es pues, precisamente el trago amargo del POT, y de reconocer que tenemos que construir sobre lo construido, ese tema del Alto Norte. ¿Sí? Honestamente, dentro de mis convicciones, pues que no son las que puedo anteponer en nuestro programa de gobierno, estoy seguro que era posible encontrar una forma de resolver que el principio de precaución desde la perspectiva ambiental pudiera también favorecer las necesidades de movilidad de buena parte de la población que habita en el noroccidente de Bogotá. Desafortunadamente, como nos gusta ser supremamente honestos, pedir una modificación excepcional del POT alrededor de la reserva Thomas Van der Hamen es prácticamente declarar su autodestrucción, ¿sí? Y lo que necesitamos desde nuestra posición ya como movimiento, en la que coincido también desde la perspectiva personal y profesional, necesitamos que en Bogotá sucedan cosas ya, ¿sí? No puede ser posible que tengamos todas estas unidades todavía en proceso, con un riesgo muy importante de desistimientos, que tengamos una gran cantidad de decisiones como las que se derivan de las actuaciones estratégicas, que también tienen un nivel de sensibilidad muy fuerte, pues que tomemos la decisión de reabrir una discusión 3 años en la ciudad nuevamente alrededor de ese tema. Lo que nosotros queremos proponer es, además de las soluciones de mitigación que propone el POT, que es la vía rural, que está más atrás de a lo norte, lo que nosotros queremos pensar es cómo la actuación estratégica del distrito aeroportuario se une a la idea de integración logística subregional con Bogotá, Tunja, Villavicencio, Ibagué y Neiva, para que pudiésemos recomponer el proyecto del anillo logístico de Bogotá, ¿sí? Y con eso, pues, el transporte de carga lo desplazamos del peso o la carga que hace sobre el noroccidente de la ciudad, lo llevamos al anillo logístico y podríamos respetar la decisión de tener una vía rural que cumple unas condiciones de mitigación, unos servicios de mitigación vial relativamente aceptables para la población residencial
del noroccidente de Bogotá, particularmente la localidad de Suba. Sin embargo, nuestra actitud, esa es la prueba muy honesta de que nuestra actitud es resolver, buscar alternativas para que podamos construir este componente de anillo logístico. Yo creo que el tema de orden, de limpieza, de seguridad, es parte como de nuestra... Todo eso suma en la percepción de inseguridad, ¿sí? Nosotros estamos convencidos que la inseguridad también la genera ver basuras constantemente en la calle o ver las calles mal iluminadas, y por consiguiente todos estos temas de seguridad, específicamente en ciclorrutas, forman parte de nuestra estrategia de, primero, fortalecer nuestro capítulo de efectividad en la política de seguridad con más infraestructura de videovigilancia en las principales ciclorrutas. Cuando estuvimos en Oviedo para Oreja, en Suba, nos dijeron sobre la inseguridad alrededor de Panamanito, del humedal Panamanito, de las ciclorrutas alrededor de Panamanito, y la inseguridad de las ciclorrutas. También nos hablaron en Engativá de esa misma situación, en donde Suba y Engativá aglomeran buena parte de los hurtos de bicicletas y lesiones a personas asociadas con hurto de bicicleta. Y lo que queremos es que, además de esa infraestructura de videovigilancia y de iluminación de ciclorrutas alrededor de los humedales, podamos también romper con ese muro o esa reja que separa con el humedal, que se está volviendo pues, la zona de rescate de los delincuentes. Atacan y se saltan la reja y se meten al humedal, y entonces nadie se arriesga, como en las películas, a seguir al delincuente, sino que caso perdido. Entonces, tenemos una estrategia de mejoramiento de seguridad en términos de ciclorrutas para favorecer la movilidad sostenible. Y creo yo que uno de los elementos que tú mencionas sobre que más allá de empleo se genera ciudad formal, llama también o genera la oportunidad de expresarles dos otras modificaciones de gobernanza que nosotros queremos plantear. Primero, queremos transversalizar los procedimientos de infraestructura que lidera el distrito. Hoy, una parte en el IDU, otra parte en la Secretaría de Salud para hospitales, en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte para el tema de parques y establecimientos deportivos, y cualquier otro ejemplo. Queremos promover la creación de la Agencia Distrital de Infraestructura, que será una entidad transversal a través de la cual todos los actores sectoriales que requieran infraestructura lleguen a un solo lugar, se definan los mismos estándares, los mismos procedimientos, en aras de simplificar las tareas de interacción con el sector privado, y adicionalmente que tengamos una unidad gestora de espacio público, ¿sí? Porque buena parte del desarrollo urbanístico que ustedes generan a través de cartas también viene acompañado de espacio público que requiere buen gobierno, que requiere buena administración, buena iluminación, buen mantenimiento, como los 280.000 metros cuadrados que va a generar el corredor de la séptima, que requieren una administración efectiva. Si no, pues los vamos a perder, porque van a ser ocupados por las ventas informales o por otro tipo de poblaciones distintas a los peatones que estamos llamados a recuperar ese espacio público. Entonces, sí estoy de acuerdo contigo con que aquí, por eso vengo prácticamente en la actitud de pedirles que voten por nosotros, porque estamos comprometidos efectivamente a que aquí tengamos una herramienta fundamental de generación de riqueza y de prosperidad para la ciudad, en donde vemos que hay unas oportunidades rápidas de generar empleo, y empleo de calidad, como es el que se ha venido generando y demostrado a través de estudios que genera el sector constructor y el sector edificador en la ciudad. Muchas gracias. Gracias. Por aquí hay dos. Tres. Creo que con eso. Si te parece la segunda. Bueno, muchas gracias, doctor Juan Daniel. Me uno a las palabras de Juan Camilo realmente. Pues
pues es muy gratificante asistir a una presentación donde básicamente se presenta un plan de gobierno basado en conocimiento y en números concretos, y eso, digamos, genera mucha confianza. Yo soy César Ruiz, de Centro de Sustentabilidad, miembro de Junta de Amacol, Bogotá y Cundinamarca, liderando el Comité de Sostenibilidad al interior de nuestro gremio, y mi pregunta va relacionada obviamente con esos temas, y es, primero, ¿cómo han venido estudiando el tema de la política de urbanismo y construcción sostenible para la ciudad? Tenemos claro en su planteamiento, usted nos presentaba cómo digamos que los municipios adyacentes están teniendo un problema ya sentido y claro en la deficiencia o falta de cobertura de disponibilidad para atendimiento de servicios públicos, que puede ser solucionado a partir de implementaciones fuertes de políticas de construcción sostenible en construcciones nuevas o existentes que reduzcan los consumos y liberen capacidad para atender nuevos desarrollos. Eso es muy importante. Nosotros, digamos que internamente, como gremio, como empresarios, hemos venido trabajando muy fuerte en esta transformación a través de iniciativas privadas, algunas líneas de gobierno de la Banca Mundial, que promueven, digamos, un financiamiento verde que nos ha permitido llevar a cabo esos desarrollos, pero definitivamente nos sentimos un poco desarticulados con el gobierno central en cuanto a esas políticas que podrían tener mucha más fuerza si tuvieran ese apoyo, ese trabajo integrado y convergente, como usted bien menciona. Me parece que es una palabra bastante bien aplicada. Esa es la pregunta número 1. Y la pregunta número 2, se nos viene encima una licitación del tema del manejo de las basuras en Bogotá y el tema del manejo de residuos. Pues no hay que ir muy lejos, aquí hay que cruzar los cuadros para ver cómo todos los parques se han convertido en los centros de reciclaje de la ciudad. O sea, los parques, espacios públicos, se convierten en 2 o 3 días a la semana en centros de reciclaje. Yo no me siento inseguro con estas personas, pero sí le dan muy mal aspecto a la ciudad y pues genera más basura, más residuos, taponamientos de las alcantarillas, etcétera, etcétera. Y pues definitivamente nuestro sistema de compensación hacia las empresas de servicios públicos que manejan los recursos pues está totalmente en contravía contra la sostenibilidad. Ellos son compensados mientras recojan más basuras. Entonces se vuelve una pelea de quitarle, los recicladores son sus competidores, porque están quitando menos camiones llenos que van al relleno a botar la basura, y pues por cada camión lleno en el relleno pues pagan más. Entonces un poco quisiera entender cómo han venido, cómo piensan enfrentar estos desafíos. Y muchas gracias de nuevo por la presentación. Muchas gracias, candidato Pablo Echeverri, de Constructora Capital. Gracias por su presentación. Me uno a los comentarios de lo bien estructurada en los números. Tenía dos comentarios que vienen un poco de la presentación de Edwin, y hay dos grandes preocupaciones, hay varias, pero hay dos grandes preocupaciones del gremio. Una es el tema de trámites. Usted mencionaba una Secretaría para el Manejo de Infraestructura. Yo creo que hoy en día la Secretaría del Hábitat ha venido jugando un rol tratando de articular las distintas secretarías, pero no es un rol donde realmente esa sea la definición de la Secretaría del Hábitat. Es un rol que ha venido jugando, pero las otras entidades realmente, en muchas de ellas, no necesariamente lo entienden así. Entonces ayudan a coordinar reuniones, pero creo que no es suficiente. Yo creo que en el tema de coordinación intersecretarías debe haber un trabajo importante, obvio simplificación de trámites, pero en principio si logramos una entidad que logre agrupar la gestión y que nos logre, digamos, llevar a las secretarías de una manera eficiente, porque lo que nos pasa es, hacemos un trámite en una entidad, luego vamos a la siguiente. Esta entidad hace una observación que implica devolvernos a la anterior para corregir. Y esto es un proceso de nunca acabar, que dilata muchísimo pues, los lanzamientos de los proyectos y las iniciaciones de los proyectos, que es lo que lleva a generar empleo. Ese es un primer tema. Y el segundo punto que quería mencionar es, que también estaba en la presentación de Edwin, y es revisar la política de subsidios o de ayudas que se puede tener desde la ciudad, desde el distrito, a los compradores de vivienda. Hoy la demanda está absolutamente deteriorada, y había dos elementos que se mencionaba ahí, es la cuota inicial y la tasa de interés. Entonces, de su presentación es muy claro que los hogares hoy tienen mucho menos ahorro. La disminución del ahorro no permite, digamos, las cesantías se las han acortado, no permite que puedan pagar la cuota inicial.
Por otro lado, el incremento de los costos ha hecho que haya una brecha mayor entre la capacidad de compra de las familias y el precio de las viviendas, que ha subido. En el caso de la vivienda de interés social, pues que está pegada al salario mínimo, con ese incremento del salario mínimo que trata de cubrir de alguna manera el incremento de los costos, pues el valor de la cuota inicial creció sustancialmente para las familias. Complementado con que las familias no tienen ahorro, la inflación les ha disminuido la capacidad de gasto mensual, y por el otro lado la tasa de interés hace que el crédito hipotecario pues se aleje la posibilidad de tener la aprobación del monto que tiene. Entonces ahí yo creo que es bien importante, de la mano del gremio, pues que podamos trabajar en ideas. Acá hay muchas ideas al respecto para complementar el subsidio de la caja de compensación, que funciona bastante bien, cubrir de alguna manera el vacío que se ha dado con la ausencia de Mi Casa Ya por la nueva política, y poder ayudarle a las familias a cerrar esa brecha de poder tener la cuota inicial, que es la primera parte de la compra de la vivienda, y la segunda parte, pues poder ayudar a lograr la aprobación del crédito hipotecario. Eso será mis comentarios. Muchas gracias. Si quieres arranquemos por allá. Gracias. La pregunta es la siguiente: digamos que nos queda claro que dentro de la concepción del candidato vamos a sacar o tratar de sacar los 45 planes parciales, que son un relicto de suelo de la norma anterior, eso es por el 120. Adicionalmente vamos a trabajar por tratar de alinear un poquito el panorama con el plan actual, mejorando la norma, digamos, favoreciendo la iniciativa desde el constructor de buscar suelo. Pero hay una tercera esfera dentro del desarrollo inmobiliario, y es cuando el Estado participa como agente urbanizador que va de la mano con el constructor, y en particular este POT incrementa mucho esa figura a través de los operadores urbanos. Entonces el distrito y sus entidades, Renovo, la empresa de renovación urbana, van a estar muy metidas en toda la renovación urbana, en las actuaciones estratégicas alrededor del metro. Entonces la pregunta un poco es: ¿cuál es su visión frente a esa participación del Estado como prácticamente un agente urbanizador dentro del desarrollo, pues, de las nuevas normativas del POT? Y por supuesto poner a disposición todas las conclusiones técnicas que hemos tenido al interior del gremio frente a este tema, porque lo hemos estudiado bastante y realmente va a ser crítico, en particular con el tema de renovación urbana. Ahí atrás, justo. Buenos días, candidato. Yo soy Michael Blanco de la constructora Mi Más D. Yo me uno al llamado que hacía Pablo de Capital, y es la potencia que puede tener el distrito con los subsidios para de alguna manera subsanar la brecha que nos viene dejando Mi Casa Ya en Bogotá. Nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con subsidios distritales de vivienda desde hace 8 años, y es una herramienta realmente potente que ayuda a los cierres de las familias, principalmente en Bogotá, que de alguna manera pues es una ciudad que no hace falta aclarar, consolida y atrae población de todo el país, que al final llegan pues naturalmente en búsqueda de oportunidades, y una de estas es la vivienda. Simplemente eso. Yo en su presentación escuché una posibilidad que usted también busca con el Fondo Nacional de Garantías. También pienso que es un acierto. Sin embargo, creo que hay muchas oportunidades explotando los subsidios distritales de vivienda que nos puedan ayudar a cerrar y de alguna manera cambiar lo que hoy existe, que está muy alineado con Mi Casa Ya. Hoy existe una herramienta ya que se llaman subsidios complementarios del distrito, pero cuando uno habla con la entidad, hoy por hoy, con la Secretaría del Hábitat, dice: pues sí, yo tengo la herramienta, pero es que Mi Casa Ya no está funcionando al ritmo que queremos, entonces de alguna manera existe ahí una traba. Simplemente eso, candidato, y mucha suerte. Gracias, Michael. Ahora dice por este lado y por toca parar ahí, sí, todo, para poder hacer. Gracias. Primero, Juan Daniel, pues anima mucho el entendimiento del entorno, que para un sector como este, lo primero es el entorno, lo primero es la economía. Nosotros crecemos siempre cuando hay un buen ambiente de crecimiento, y cuando no lo hay, caemos más bajo que la economía. Y este es un tema muy importante.
Y también anima mucho que se construyan propuestas sobre la base de cifras ciertas y no de especulaciones o de sentimientos o de... tengo dos preguntas. Primero, ¿cómo te estás comunicando con quienes no leen este lenguaje? Porque en la plaza pública pues vas a tener unos competidores. Entonces la pregunta es cómo te estás comunicando con quienes no leen este lenguaje, primero. Y la segunda pregunta, ¿cómo lograr un diálogo productivo con el gobierno nacional? Y aquí Camilo, y si cerramos esta ronda, para luego hacer la siguiente reacción. Bueno, pues muchas gracias a Juan Daniel por esta presentación interesante, las cifras y toda la visión económica de Bogotá y la región y del país. Yo lo que le voy a hacer es como como unas sugerencias en el tema de la revisión del POT. Yo creo que la ciudad de Bogotá necesita unas zonas de expansión. Es que este tema, yo creo que para poderlo entender más hay que empezar a espacializarlo y mostrarlo en los planos y ver cómo se puede relacionar todo esto con el POT y con la cartografía de Bogotá y la región. Entonces, Bogotá no tiene zonas de expansión. Este POT está apostando todo a la renovación urbana, que entre otras cosas es bien importante y sería una de las cosas que hay que reglamentar muy pronto, la renovación. Hay unas oportunidades de 6.000 hectáreas en la ciudad para hacer renovación, pero le falta pues definir cómo van a ser los usos, las alturas, porque solamente están en términos de cargas, ¿no? Entre otras cosas están muy altas las cargas de desarrollo, las cargas de renovación, y además le pusieron unas cargas a la consolidación, que todos los barrios de Bogotá, el 60% de los barrios nunca tuvieron cargas, porque un barrio legal pues ya entregó sus cargas, un barrio que hizo sus calles, hizo sus vías, hizo sus servicios públicos, no hay que seguirle poniendo cargas, y las zonas de consolidación, este barrio, con todos los barrios del sur que están hechos, pues se le están poniendo y en forma exagerada. Entonces, un poco es trabajar en ese tema de las actuaciones estratégicas, que las definió ya planeación, y si se concentra uno en sacar esas normas muy pronto, puede lograr hacer unos pedazos de ciudad interesantes con este POT. Y vuelvo al tema de las zonas de expansión. Está todo el norte de la ciudad, pues la ciudad no tiene donde crecer al occidente ya más, quedan muy poquitos terrenos, al sur en Usme queda algo, pero hay unas 3.000 hectáreas en el norte, sin tocar la reserva Van der Hamen, y teniendo en cuenta que el agua de Torca se va a consumir pronto, ¿no? Entonces, si uno quisiera hacer unos programas importantes de vivienda de interés social y poder crecer dentro de Bogotá y no irse a la región, yo creo que ese es un tema para mirar. Esta es una reflexión que es manejar el tema ambiental desde el punto de vista técnico y el tema vial técnico sin ideologías, porque por eso es que estamos embarcados en que algunos grupos, dependiendo del medio ambiente, pues cancelan vías como la LO o como la ciudad de Cali. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esa retroalimentación. Me parece que hay varias cosas en las que vale la pena que podamos hacer planteamientos. Ya tenemos claro que el tema de economía circular es un tema transversal a todas nuestras decisiones. Entonces yo, les he de confesar, no he tenido la posibilidad de revisar la reglamentación. Entiendo que está en trámite como reglamentación del POT, el tema de urbanismo y construcción sostenible. Yo creo que ahí la lógica con la que nosotros siempre vamos a trabajar es una lógica de alineación de incentivos. ¿Sí? En buena parte, mi doctorado es regulación económica, cómo alineamos incentivos para que sucedan las cosas. ¿Sí? Que el urbanismo y la construcción sostenible genera un bien público muy importante para la ciudad, por consiguiente requiere que el cierre del valor financiero del proyecto pueda ser complementado en función de un orden de priorización y de disponibilidad de recursos por recursos públicos.
Entonces yo creo que no podemos pensar en que lo discutíamos con Brigitte Baptiste, que el urbanismo sea realidad simplemente generando más cargas y más recepciones, sino también como el cumplimiento de esas cargas adicionales para promover el urbanismo en la ciudad tenga un rendimiento desde el punto de vista de la transacción que tiene el constructor con el Estado, bien sea de carácter tributario o a través de los componentes de cargas. Yo creo que, como tú lo mencionabas, eso nos ayuda a resolver y hacer sostenible o circular la política de servicios públicos para el distrito. Y en el tema del manejo de basuras, pues uno de los compromisos que más me emocionan de ganar las elecciones es poder tener la posibilidad de diseñar un esquema de recolección de basuras para Bogotá que de una vez por todas, porque tuve la oportunidad de participar como perito en el pasado, en unos sistemas, no con el operador, sino con el anterior, y desde ese momento resaltaba la necesidad de que Bogotá programe su proceso de recolección de basuras en función de su población flotante. Población flotante no solo de carácter laboral, sino también población flotante de carácter comercial. Cuando nosotros vamos a San Victorino, encontramos que en San Victorino hay puntos críticos de recolección de basuras porque la recolección de basuras de San Victorino está pensada es por la población residente de la localidad de la cual forma parte, cuando en realidad necesitamos que el mecanismo de población flotante sea incorporado en los cálculos, en donde, ¿qué queremos hacer? Primero, en 2024, es hacer unas adiciones presupuestales a los contratos de las áreas de servicio especial para resolver el tema de puntos críticos, porque lo peor que nos puede pasar es que hayamos identificado los puntos críticos desde hace 2 años y no hayamos destinado los recursos para lograr la recolección de basuras. En segundo lugar, vamos a trabajar de la mano con los habitantes de Cali y la población migrante venezolana, con esta red manual de carreteros que se armó en el contexto de pandemia, en donde incluso algunos expertos hablan de generar un incentivo que controle la volteada de las canecas, porque hoy las canecas las están volteando ya no ni siquiera por lo que pueda recuperarse del contenido de la caneca, sino por la bolsa, ¿sí? Porque la bolsa está hecha de material reciclable, entonces por cada bolsa está pagando 500 pesos. Entonces, una forma de realinear ese comportamiento que hemos visto con algunos expertos es por la bolsa con el contenido de la basura adentro, definir unos puntos contingentes mientras resolvemos estructuralmente el problema para que estos carreteros lleven las bolsas llenas, pagamos por la bolsa llena recuperada y nosotros nos encargamos de la recuperación, o las agencias cooperativas que se crearon en el marco de la ley 142. Y además, pues tiene el tema del cumplimiento de la sentencia, que dice que doña Juana solo tiene vida útil hasta 2025. Eso nos va a permitir abrir en doña Juana la agenda de generación de energía, Waste to Energy, para poder lograr la extracción de las capas riesgosas en la estabilidad estructural de doña Juana, y por qué no sentar las bases para un proyecto de desarrollo inmobiliario como el proyecto Santa Fe en Ciudad de México, que construyó una ciudad empresarial y residencial sobre la zona donde tenía su relleno sanitario. Y adicionalmente, ese Waste to Energy nos puede ayudar a contribuir a la agenda circular de la ciudad, y por otro lado, pues vamos a tener la responsabilidad desde el primer día de nuestra gestión de definir cuáles van a ser los términos de esa licitación de disposición de basuras que dan a partir del año 2026 en la ciudad. Tema de la efectividad del distrito y de algunos temas asociados con la Secretaría de Hábitat. Buena parte de lo que nosotros queremos que suceda con la Agencia Distrital de Infraestructura, podamos definir procedimientos transversales que den una cara única, llamemos así el distrito. En realidad, es triste, pero la realidad, la conclusión de las conversaciones es que
el que más le genera trámites al distrito no es el ciudadano, sino otra entidad del distrito. ¿Sí? Es decir, entre secretarías se generan trámites y hay cadenas de trámites que se deben cumplir entre secretarías, y eso lleva a que pues, desviemos recursos en el desarrollo de esos trámites, tengamos una mala atención, llamémoslo así, desde la perspectiva del front office. Con infraestructura y vivienda, para que no se, porque infraestructura se entiende mucho más el comercial, digamos, vías, espacio público, y hay un montón de trámites no necesariamente relacionados con infraestructura, sino con las aprobaciones necesarias para vivir. No sé, pues. Perfecto, es un tema para tenerlo en cuenta y agradecemos muchísimo. Sí, es importante pensar que este ciclo de unidades en proceso, cuando salgan, pues el distrito también puede ayudar generando mecanismos de financiación de la cuota inicial. Con esos recursos que vamos a tener sobre garantía en el Fondo Nacional de Garantías, podríamos definir mecanismos para poder, por ejemplo, ayudar a que el distrito participe en la financiación de la cuota inicial, para que los sistemas complementarios de tasas de interés que describimos aquí puedan hacerse realidad. El rol del Estado, llamémoslo así como operador urbano. La verdad, nosotros consideramos que entre menos tengamos que tener participación directa dentro del sector constructor o del sector de infraestructura, mejor. Por eso nuestra Agencia Estatal de Infraestructura solo está pensada para definir los procedimientos básicos de infraestructura que se deban desarrollar, ese esquema de operadores urbanos. Nosotros quisiéramos transformarlo bajo un esquema de operadores de pagos por resultados, es decir, definir sujetos privados que cumplan tal cual la misión pública y si lo hacen eficientemente en alineación con la dinámica privada en la cual están participando, pues podamos tener la ejecución de una prima o de una condición de éxito por el cumplimiento de sus labores. Es decir, estamos dándonos cuenta que la modalidad de operadores urbanos, como tú lo mencionas, puede empezar a generar es congestión y generar dificultades de alineación con el desarrollo privado. Sin embargo, es una reflexión sobre la cual pues, nosotros vamos a entrar a revisar al detalle un poco para tener claro cómo va a suceder la renovación urbana. Entonces, ahí en el tema de renovación urbana, quisiéramos que la ERE, la empresa de renovación urbana, fuera prácticamente un operador delegado de todos los temas de alineación de moradores en favor del sector privado y no como enemigo del sector privado, como es la percepción que existe en este momento. No sé si hay algo que complementar, lo podemos revisar ahora en el café. En el tema de subsidios, tomada atenta nota la sugerencia de revisar la alineación o desalineación o concurrencia de las herramientas de subsidios distritales que están dependiendo de las nacionales. Tenemos que ser ortogonales a la dinámica nacional y ver cómo la herramienta de subsidio distrital se suma al, llamémoslo, al COR o a la PEPA del Durazno, que son los subsidios de las cajas de compensación, que son aproximadamente 46.000. Hay que buscar más, porque pues, la meta es estar generando aproximadamente 60.000 unidades de vivienda de interés social al año, y ahí tendríamos aseguradas aproximadamente 47. Claro. De pronto es un sesgo profesional, pero pues yo no quería venir acá a darles con un tono político en la calle, de convencimiento y de sentimientos, porque yo parto, de pronto espero no ser abusivo, pero parto de que tenemos una relación de confianza desde la perspectiva, llamémosla, la institución de Camacol para mí es muy importante, y desde TANE procuramos demostrar que podíamos trabajar de una forma muy profesional. Y
darle la garantía a todos ustedes es que, naturalmente, el tipo de especificidades técnicas que estamos manejando en este escenario no es el que vamos a predicar frente a la ciudadanía en general. Es un trabajo en el que venimos preparándonos y convirtiendo en mensajes comunicacionales cada una de nuestras propuestas para lograr que efectivamente tengamos votos, sí, porque también las elecciones se ganan con votos y necesitamos que la gente confíe a partir de todo esto que estamos compartiendo a ustedes, pues que se traduzca en hechos palpables o cosas que sean, a las cuales sean sensibles para sacar adelante una exitosa campaña como queremos que sea esa de Con Toda por Bogotá. Yo creo que la articulación con el gobierno nacional es algo que a mí me parece que juega un rol a favor en la propuesta que nosotros estamos planteando. Nosotros no queremos caer en la tentación de la polarización. Por consiguiente, basados también en el principio en el que yo creo que el presidente, el presidente fue sincero cuando reconoció mis capacidades profesionales en el DANE y me ofreció continuar en su gobierno, pues creo que eso va a abrir la puerta a que podamos tener, y estoy convencido, una nueva modalidad de diálogo distrito-nación basada en el propósito y no tanto en la beligerancia política, en la medida en que está clarísimo pues que nuestra independencia y nuestro liderazgo técnico lo que busca es lo mejor para Bogotá. Yo estoy seguro que a punta de insistir y de ser muy pedagógicos vamos a lograr esa comunicación importante con el gobierno nacional. Yo estoy seguro que pues no es un activo para promover el voto, pero pues, tengo un conocimiento también muy importante de las lógicas a través de las cuales funciona el Ministerio de Vivienda y eso facilita un poco un diálogo técnico, en este caso con la ministra, a quien respeto muchísimo, y creo que hay una oportunidad de que a partir de esas conversaciones podamos alinear esfuerzos alrededor de Bogotá. ¿Por qué? Porque está claro que el gobierno nacional no está interesado en las grandes ciudades. ¿Sí? Y eso, como se lo he podido expresar personalmente a la ministra, pues no reconoce una dinámica económica de ustedes. Es que ustedes funcionan es con economías de escala y con economías de alcance. A ustedes les va bien en la medida en que manejan varios proyectos en simultáneo. Entonces, la dinámica de vivienda rural y el mejoras habitacionales no es una dinámica que esté dentro de la máquina, llamémosla, constructiva de Colombia y de las principales ciudades del país. Entonces, si el gobierno nacional está con ese objetivo, pues qué mejor que esta sea una oportunidad también para que ustedes piensen cómo hacemos una alianza de ciudades, ¿sí? Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, donde pues tengo la oportunidad de conocer en todas ellas esa misma institucionalidad de Camacol y poder pensar en cómo las ciudades también aportamos, ¿sí?, al desarrollo de la infraestructura y nos acercamos más al sector constructor para mejorar nuestras dinámicas económicas. El tema de zonas de expansión es un tema que hay que seguir revisando. Ese es como uno de los, tengo que aceptarlo humildemente, de los desafíos no se plantean, porque todavía no logro entender por qué el plan de ordenamiento territorial simplemente ignora ese tema de las zonas de expansión. Creo yo que hay una oportunidad que se abre muy valiosa en el plan de ordenamiento territorial de la región. Es decir, la región metropolitana tiene que conseguir su voto regional, y en ese voto regional tenemos una oportunidad muy interesante de reabrir la posibilidad de zonas de expansión. Y estoy de acuerdo con que hay que pensar muy bien las actuaciones estratégicas, no simplemente como lo lee uno del proceso de reglamentación de las actuaciones estratégicas por parte del distrito, un tema procedimental,
sino también que hay que tomar decisiones estratégicas dentro de la priorización de las actuaciones estratégicas. Y ahí todas aquellas que están a lo largo de la línea 1 del metro y distrito aeroportuario deben tener una lógica muy similar a la lógica tan fructífera que ha sido la de Lagos de Torca, de crear vehículos fiduciarios que permitan destrabar la necesidad de depender de una decisión del público para poder iniciar acciones desde lo privado, sino que establezcan un escenario de coordinación en donde el distrito esté sentado como parte de todo el proceso de construcción colectiva de la visión económica que traen consigo esas actuaciones estratégicas. En términos generales, de pronto omití algún comentario, los cuales agradezco muchísimo, pero como ustedes lo ven, nuestro compromiso es de llegar a resolver y habilitar la mayor cantidad de suelo que exista disponible en Bogotá para cumplir nuestras metas de vivienda de interés social, pero siendo responsables con que el escenario también lleva a que el distrito asigne parte de su presupuesto, de su tiempo y de sus responsabilidades a facilitar que esas cosas tan importantes para la ciudad sucedan en los próximos 4 años. Muchas gracias. Juan Daniel, muchas gracias. Qué pena si no alcanzamos a cubrir las otras preguntas, pero nos quedamos un poquito fuera de tiempo. Esta conversación seguramente la vamos a tener que replicar en varios espacios. Desde ya lo invitamos a nuestro debate, que será el 26 de septiembre. Seguramente ahí tendremos también muy buen espacio para conversar. Agradecerle por la presentación, agradecerle por escucharnos. Aquí está nuestro tejido empresarial representado y nuestra junta directiva. Entonces, cuente usted con todos los insumos que desde el gremio les podamos dar para no solamente perfeccionar estas ideas y estas propuestas, sino también ayudar a construir ese objetivo común de más empleo, más economía, y eso cómo puede caer sobre más suelo y más vivienda en la ciudad. Voy a dar la palabra a nuestro presidente encargado, el doctor Carlos Mario González, para cerrar la sesión. Pues yo solo quería agradecerles la asistencia. Yo creo que es muy importante este tipo de conversatorios. Para nosotros es muy importante y queremos que sea importante para usted y que cambie algunas cosas o reflexiones sobre algunas cosas que puede reforzar en su campaña y el mensaje tal vez yo me uno a lo que muchos dijeron, el gremio lo que quiere no es solo la parte de construcción, no es solo la parte del empleo, sino que realmente el gremio está convencido de que queremos una ciudad con mayor bienestar, con digamos, una ciudad más competitiva, que las familias puedan vivir con más seguridad, y yo creo que ese es el mensaje del gremio, que somos una cadena bien grande, tiene como 34 sectores incluidos, y que queremos que sea una mejor ciudad en el futuro. Muchas gracias, Ricardo.